¿Qué tal? Buenas tardes. 4 fases para la transición hacia la denominada nueva normalidad, una transición asimétrica y gradual que podría completarse a finales de junio. Canarias iniciará el desconfinamiento el próximo lunes 4 de mayo y la hará en islas libres de COVID-19. Será en La Graciosa, El Hierro y La Gomera. Enseguida estaremos en cada una de estas islas para comprobar cómo se llevará a cabo este proceso y cómo se lo han tomado los canarios que residen en estas islas. Tras el anuncio de Sánchez de esas fases de desconfinamiento, este miércoles ha habido sesión de control al Gobierno y también han comparecido posteriormente varios ministros. Silvia Mascareño, el Ejecutivo reitera un llamamiento a la unidad del conjunto del país. Sí, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recuerda que el virus no entiende ni de ideologías ni de fronteras y apela a la unidad política y social si queremos salvar con éxito esta fase de desescalada. La unidad es fundamental, lo ha sido siempre. Nosotros tenemos una interlocución muy fluida con las comunidades autónomas. El presidente del Gobierno se ha reunido en 7 ocasiones con los presidentes de comunidades autónomas y el Gobierno va a seguir empeñado en buscar la unidad, especialmente, indico, en esta fase. El Gobierno va a incrementar las subvenciones anuales que reciben las ONGs para que puedan atender las necesidades sociales como consecuencia de la pandemia. Así se ha informado Óscar Herrera en el Comité de Gestión Social por la COVID-19. Serán 6,5 millones de euros para las ONGs para que combaten la exclusión social. Representa un 50% más que en 2019. Ante la premura de la situación, el Gobierno ha adelantado esta convocatoria en 2 meses. La Consejería de Turismo presenta el proyecto de laboratorio de protocolos turísticos de seguridad con el que se prevé adelantar lo antes posible la reapertura con todas las garantías sanitarias. La patronal canaria defiende esos protocolos pero da el año casi por perdido. Piden la prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta el 31 de diciembre. Difícilmente este verano, este año 2020, tendremos turistas. Por tanto, lo que necesitamos en el sector turístico es la prórroga de ERTE por fuerza mayor. Hoy es el Día Internacional de la Danza y el mundo de la cultura lo celebra bailando para intentar combatir esta situación de incertidumbre. Esta noche, Televisión Canaria estrena el programa Cuando el bosque avance. Se muestra cómo, en tiempos de confinamiento, la naturaleza cobra su espacio. Las calles se abren al canto y los delfines se acercan a la costa. Y de nuevo nos sorprenden imágenes de animales que estamos viendo en espacios no habituales. Estas ovejas fueron grabadas cuando caminaban tranquilamente por un área comercial de la capital Gran Canaria. Que permiten que accedamos a bienes esenciales y abastecen nuestras casas de alimentos y productos básicos. Bueno, ¿cómo va a ser esta desescalada? Se lo vamos a explicar. La primera fase es la fase 0, que comenzaría el 4 de mayo, es la fecha de inicio de la desescalada y se va a permitir, lo estamos viendo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para atención individual. Los restaurantes con servicio a domicilio también podrán abrir y comenzarán a permitirse esos entrenamientos tanto individuales y profesionales. Además, se va a permitir que los locales comiencen a preparar toda esta señalización y también la protección para continuar con las siguientes fases. Bueno, la fase 1 es la fase en la que se va a iniciar 15 días después, siempre que se mantengan las garantías. En esta fase vemos que abre el pequeño comercio, eso sí, no lo harán los centros comerciales. Además, se va a permitir la apertura, como lo hemos visto, de hoteles. Sin embargo, no las zonas comunes de los hoteles y establecimientos turísticos, y en el sector de la restauración se va a permitir la apertura de las terrazas tan solo el 30% de su ocupación. Lo estamos viendo en esta primera fase, ahora mismo fase 0, siguiente primera fase. Y también, por otro lado, atención a los lugares de culto porque también van a poder abrir, pero será a 1/3 de su aforo. Y por último, el sector alimentario, agroalimentario
agroalimentario y la pesca también van a poder reanudar sus actividades, eso sí, pero con algunas restricciones. Vamos a pasar a la siguiente fase, ya sería la fase 2. En cuanto a los restaurantes, se va a permitir la apertura del servicio interior, será a 1/3 de su aforo y solo para el servicio en mesa. El curso escolar, por otro lado, hay que decir que comenzará en septiembre, pero en esa fase hay excepciones, como son las clases de refuerzo. También pueden acudir los menores de 6 años a los centros y además aquellos alumnos que estén preparándose para la EBAU. Vamos a ver otra de las permisiones en esta segunda fase, es la caza, la pesca, la actividad deportiva reanuda su actividad, lo vemos en este gráfico, y también se va a permitir la apertura de cines y teatros que implementarán medidas de seguridad. Además, se va a permitir la realización de espectáculos culturales, eso sí, va a ser con algunas restricciones. Si se realiza en un espacio cerrado será con menos de 50 personas y en espacios abiertos será con menos de 400 personas y será sentado. Y ya yo creo que podemos pasar a la siguiente fase, será una tercera fase en la que se va a permitir la movilidad, pero no entre provincias, y se recomienda que estos movimientos sean con mascarilla fuera del hogar y en el transporte público. Y en el ámbito comercial se va a ampliar el aforo al 50% y se tendrá que mantener esas medidas de seguridad, como la separación entre personas de 2 metros. Lo estamos viendo, ese ámbito comercial, ese aforo que pasaría ya al 50%. Y en esa fase también se va a dar mayor flexibilidad a los restaurantes porque van a poder tener un aforo mayor y ocupación, pero eso sí, siempre y cuando cumpliendo estrictas medidas de seguridad. Bueno, pues La Gomera, como les hemos contado, será una de las islas que el próximo lunes va a comenzar esa primera fase, la primera fase de desescalada. Se adelantan allí el sector empresarial y la población va a dar un paso adelante. Una de las medidas que se incluye en Llure Nagoya es la apertura de los pequeños comercios. Sí, el pequeño comercio de la isla podrá abrir sus puertas el próximo lunes, aunque manteniendo las estrictas medidas de seguridad preventivas y también controlando el número de clientes dentro del local para mantener esa distancia de seguridad. En esa fase 1 se contemplan otras medidas como la apertura de terrazas que tendrán un horario preferente para los mayores de 65 años y también un aforo limitado. También vuelta a la actividad de los hoteles y de los establecimientos turísticos, aunque deberán mantener cerrados los espacios comunes. Desde la Asociación de Empresarios se muestran contentos con este nuevo paso, pero también muestran su incertidumbre ante el nuevo escenario que se presenta. La Gomera sigue sin casos activos y sin registrar nuevos casos positivos desde hace semanas. Este lunes comienza la fase 1 de la desescalada. Desde entonces, en La Gomera se aplicarán medidas como la apertura del pequeño comercio o alojamientos turísticos con restricciones. Desde el Cabildo se insiste en definir los protocolos de actuación. Unas ventajas respecto de otros territorios. Aquí es donde se necesita ejercerlas con responsabilidad, cumpliendo los protocolos que determina el Estado, viendo los contenidos del Real Decreto Ley que se publicará antes de este fin de semana y también desde la cooperación del Gobierno de Canarias para definir protocolos a seguir. El sector empresarial valora positivamente esta reactivación de la economía, pero también muestran la incertidumbre sobre cómo afrontar este renacimiento del comercio local. Sabemos aún no queda reflejado, aparte de las recomendaciones que está haciendo el Gobierno, de ciertas limitaciones en la capacidad, obviamente seguridad para trabajadores y usuarios, pero no sabemos en sí, en cada sector, cuáles son las necesidades que se van a demandar para poder aperturar. En la calle, satisfacción con la vuelta a la actividad, aunque también tienen clara la necesidad de mantener las medidas preventivas. Yo pienso que ya es hora ya de que empiece ya a normalizarse el tema porque la verdad es que estamos ya obstinados de esta pandemia. Me parece muy bien y sobre todo que las personas se mantengan como hasta ahora, respetando y sobre todo para que no haya más contagios, que es lo más importante. La Gomera se convirtió el 30 de enero en el primer territorio español en registrar un caso de coronavirus. 3 meses después, la isla se prepara para comenzar esa tan ansiada vuelta a la nueva normalidad. La Graciosa es una de las 3 islas canarias que estará antes de tiempo en la fase 1 del desconfinamiento. Allí se encuentra nuestra compañera Raquel Guillán. Raquel, cuéntanos, ¿cómo se valora el comienzo de la desescalada en la isla?
Así es, ya hoy ha comenzado la cuenta atrás para que se inicie esta fase 1, la fase inicial del desconfinamiento. Todavía los gracioseros y gracioseras permanecen cautos ante la idea, por ejemplo, de sentarse en una terraza. A partir del lunes se pondrán en marcha las nuevas medidas, entre las que se encuentran la apertura de los comercios y también la apertura de las terrazas de restauración y hostelería, que podrán ofrecer hasta el 30% de su capacidad en estas terrazas y siempre respetando los 2 metros de seguridad entre las personas. Además, tendrán que tener un horario preferente para las personas mayores de 65 años. Eso será, como les decimos, a partir del lunes. Mientras tanto, nos encontramos aquí en La Graciosa, que en estas fechas nos hubiésemos encontrado cientos de turistas, pero hoy nos hemos encontrado con una octava isla prácticamente desierta. Estas son imágenes de hoy en La Graciosa, sin apenas movimiento de personas, con los bares y las terrazas cerradas. La actividad se centra por la mañana en la llegada de alimentos a la isla. Como todos los días, normalmente viene la fruta todos los días y la seguimos recibiendo todos los días. A partir del lunes, fase 1 de desconfinamiento en la isla. Los bares podrán abrir, eso sí, al 30% de su aforo, respetando la distancia de 2 metros entre usuarios y con horario preferente para personas mayores de 65 años. Pero, al fin y al cabo, abrir. Me parece estupendo que se abran las terrazas y que se abran los bares, lo que tienen que abrir. Y que la vamos a quedar astemio aquí. Y estará bien aunque solo sea para pasear. Me parece bien, porque aunque sea para dar una vueltita, no estar siempre en el poco espacio de la casa, pues me parece bien. Y la gente de aquí, los que estamos aquí, pues si estamos limpios, pues podremos salir, digo yo. A algunas personas les variará poco la rutina diaria, salvo el poder estirar las piernas. Lo mismo que hago todos los días, me levanto por la mañana, allí en la casa hace cosas y ya está. Pero y si lo dejan hacer, pues dar el paseíto, caminar. Seguramente la tranquilidad seguirá reinando en La Graciosa a partir del lunes, pero será una tranquilidad en todo caso más elegida por las gracioseras y gracioseros que obligada por el coronavirus. El Hierro también iniciará esta primera fase de la desescalada a partir del próximo 4 de mayo. Desde hace más de un mes no se han registrado nuevos contagios y el número de casos se mantuvo en 3 acumulados. Aridia Marichal, ¿cuáles son las primeras reacciones en la isla? La isla del Hierro ha recibido esta noticia con alegría y optimismo, pero también con prudencia e incertidumbre entre la población, el sector empresarial y las instituciones. La isla del Meridiano iniciará el próximo lunes esa primera fase que permitirá la reapertura del pequeño comercio y también de las terrazas. Se limitará también el aforo y no se pueden olvidar todas de las medidas preventivas. Hoy además se ha realizado ese comité técnico para hacer una primera valoración y contar con varias pautas para la desescalada. La isla del Meridiano se nutre de un tejido empresarial pequeño, cercano y familiar. Esta primera fase ha entremezclado optimismo e incertidumbre. Desde el momento que no se abra el espacio aéreo, que no haya movilidad regional, de que todas las regiones estén en la misma fase, pues no tiene sentido. A nivel de comercio sí nos da un respiro. Las terrazas, el 30% serán de 6 mesas, serán 2, y nosotros el hospedaje el 50%, pero según tengo entendido, menos las zonas comunes, o sea que entonces no le podemos dar el desayuno. Nos hemos emocionado, pero también tenemos ese miedo a relajarnos. El comité técnico ya estudia cómo guiar esta desescalada. Que la población del Hierro siga sana. Tenemos que hacerlo bien, tenemos que ser rigurosos, responsables, coherentes. Una situación que convive con el teletrabajo. Cada 15 días pues me he turnado con mi compañero, ahora le toca a él estar en la oficina. Y en todo momento las medidas de prevención seguirán abanderando el trabajo y el ejemplo del Hierro. Y este miércoles seguimos sumando casos de coronavirus en el mundo. Lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Ya hay más de 3 millones de casos y 217.947 fallecidos en el planeta. Este 29 de abril de 2020 estas son las cifras que se manejan. Y luego ya si nos acercamos a los distintos países vemos que en Estados Unidos ya superan ese 1 millón de casos y que hay más de 58.000 fallecidos. Nos vamos ahora a China. Se mantienen allí
allí relativamente las cifras, 83.940 casos y casi 5.000 fallecidos. En Alemania hablamos de más de 6.000 fallecidos, mientras que en Francia la cifra se eleva a más de 23.000. Si por países vemos a España, 212.917 casos y 24.275 fallecidos. En Italia algo más, superan los 27.000 fallecidos. Y en el Reino Unido hay 162.350 casos y casi 22.000 personas han perdido la vida por culpa del COVID-19. En cuanto a comunidades autónomas, esta es la evolución, sigue siendo Madrid, Cataluña, Castilla y León y también Castilla-La Mancha. Las comunidades más afectadas le siguen País Vasco y también Andalucía. Y en último lugar, la Comunidad Valenciana, como las comunidades donde hay una mayor incidencia. Y en nuestro archipiélago, estas son las cifras. Este miércoles tenemos 2.202 casos, hay 134 personas que han perdido la vida por culpa de este virus y se han producido 1.108 altas. Y si miramos el número de casos por cada 100.000 habitantes, siguen registrándose en Madrid un mayor número, entre 147 y 168 casos por cada 100.000 habitantes. Se le suma Castilla y León, Castilla-La Mancha y también Cataluña. Sin embargo, fíjense, en Canarias y por ejemplo Andalucía, el número de casos es muy pequeño, entre 9 y 16 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, y después de conocer algunos detalles de esas fases para la desescalada, este miércoles se ha celebrado la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados, que se ha centrado en ese plan de desescalada. Luego, Silvia Mascareño, han comparecido los ministros de Sanidad y del Interior en rueda de prensa. Sí, acaban de comparecer hace escasa media hora para dar algunos detalles más de ese plan de desescalada, un plan que según Salvador Illa coincide en un alto porcentaje con lo propuesto por parte de las comunidades autónomas. El Gobierno va a ir publicando en las próximas horas órdenes ministeriales para solventar todas esas dudas que todos tenemos, también para explicar, por ejemplo, cómo podremos salir el sábado a dar paseos o a realizar deporte de manera individual. Y sobre la posible llegada de turistas de la Unión Europea, sobre la reapertura de fronteras, según Marlaska, la Unión Europea lo está evaluando semanalmente. El criterio siempre será garantizar la salud. Mensaje clave hoy del Gobierno es que lo principal para que todo ese plan de desescalada funcione es la unidad política y social. Entramos juntos y saldremos juntos de esta situación y, por tanto, yo no voy a entrar en ningún tipo de reproche con nadie. La unidad es fundamental, lo ha sido siempre. Nosotros tenemos una interlocución muy fluida con las comunidades autónomas. Semanalmente iremos viendo, iremos observando. Igual que tenemos ese proceso de desescalamiento, pues tendremos ese proceso dentro de la Unión Europea y del control de las fronteras exteriores y del control de las fronteras interiores. Antes de esa rueda de prensa comparecía, como es habitual, Fernando Simón, el director del Centro Nacional de Emergencias Sanitarias, para analizar los datos que nos deja hoy la pandemia, algunos datos que antes avanzabas. Por ejemplo, los contagiados en España ya son 212.917, 39.230 de esos contagiados son sanitarios. Han fallecido 24.275 personas, 325 en las últimas 24 horas. Es un pequeño repunte en la cifra de víctimas, pero es verdad que se dispara la cifra de recuperados hasta 108.947 personas. Son 6.339 más en las últimas 24 horas. Según Fernando Simón, la evolución de la pandemia es buena en España, tal como esperaban después de las medidas de confinamiento, pero ahora no podemos relajarnos. Estamos tranquilos, la evolución es buena, tenemos que esperar, como ya hemos comentado en algún día también, estos próximos días para valorar el impacto de las nuevas medidas que se han ido tomando, que van en la línea de relajar un poquito, de aliviar las medidas de confinamiento, las medidas de restricción de la movilidad que había implementadas, y todo esto obviamente se tendrá que ir valorando con mucho cuidado. De ese plan de desescalada se ha hablado hoy mucho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Ni una sola palabra de ese gran acuerdo de reconstrucción nacional propuesto por Pedro Sánchez. Crecen las críticas al Ejecutivo. Pablo Casado ha llegado a tildar a Pedro Sánchez de mentiroso. Otros grupos critican la falta de información previa sobre el plan de desescalada, y Esquerra Republicana de Cataluña incluso deja en el aire su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. Guardar un minuto de silencio. Con un minuto de silencio y con su presidenta de riguroso luto arrancaba la sesión del Congreso. Luto oficial ha pedido una vez más el Partido Popular, que también ha acusado al Gobierno de mentir, mientras Sánchez ha defendido su gestión de la crisis.
¿Nos puede decir cómo va a garantizar la desescalada si no sabemos cuántos asintomáticos se van a tomar el vermú, según sus palabras? Volver a poner a nuestro país en marcha mientras salvamos, lógicamente, vidas. Le animo a dejar su postura intransigente y a sumar. Pregunta del diputado don Pedro Quevedo Iturbe. Desde Nueva Canarias se ha pedido un trato singular por la previsión de un mayor impacto en las islas que en otros territorios. ¿Es razonable que ante la flexibilización de las medidas fiscales que ha planteado la Unión Europea, esa flexibilización la utilice exclusivamente la Administración Central del Estado? En algún caso autorizará endeudamiento, en otro caso hará transferencia. Para nosotros es igualmente preocupante la situación de Canarias que la de otros territorios. El ministro de Sanidad ha debatido con Vox sobre la compra de material. Esperaron 40 días desde que la OMS declarara la pandemia como emergencia de salud pública para celebrar el primer contrato de adquisición de material sanitario. El Gobierno de España, desde el principio, ha puesto todo su empeño y todos sus recursos para complementar la acción de las comunidades autónomas. El Ejecutivo asegura que se está coordinando con las comunidades autónomas un protocolo único para la apertura de hoteles y apartamentos. Sin conectividad aérea no hay turismo, así lo asegura la patronal, que calcula que un 90% de los alojamientos turísticos en Canarias permanecerá cerrado a pesar de poder abrir sus puertas en mayo. Piden que los ERTE de fuerza mayor se prolonguen hasta final de año. La nueva normalidad no llegará en mayo a los hoteles canarios. La patronal turística calcula que el 90% de los alojamientos turísticos permanecerá cerrado. Difícilmente este verano, este año 2020, tendremos turistas. Por tanto, lo que necesitamos en el sector turístico es la prórroga de ERTE por fuerza mayor. Con limitación de aforo, los establecimientos turísticos tienen permitido abrir sus puertas en la fase 1 de desescalada, salvo las zonas comunes. Pero sin conectividad aérea, dicen, no hay actividad para el sector. El turismo local supone un 10% del total de visitantes. Hasta que no haya movilidad en el conjunto del Estado español y sobre todo también movilidad internacional, necesitamos medidas, de las cuales llevamos pidiendo semanas, que se pongan sobre la mesa para dar salida y que sobre todo proteger el empleo y proteger a las empresas. Patronales, sindicatos, cabildos y Consejería de Turismo elaboran una estrategia común con un laboratorio de protocolos turísticos. Tenemos ya la metodología, los equipos de expertos y ya vamos a empezar a trabajar a principios de mayo para empezar a ejecutarlo en junio. Estamos perdiendo y dejando de ingresar a las arcas públicas 7 millones de euros. Estamos hablando de que estos 7 millones de euros al mes son 200 millones de euros y que esto es importante para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales. El objetivo es reabrir cuanto antes como destino turístico, minimizando los riesgos sanitarios. Y por su parte, la Plataforma Estatal de Camareras de Piso se pregunta qué pasará con el personal eventual que no ha entrado en las medidas excepcionales como los ERTE. Piden ayudas específicas para colectivos como las Kellys, principales afectadas por los trabajos temporales y precarios. Todas aquellas camareras que se han quedado fuera de los ERTE, todas aquellas camareras que estaban con contratos eventuales, todas aquellas camareras que estaban contratadas por empresas de trabajo temporal o por empresas externas. ¿Qué es lo que pasa con esas camareras? ¿Qué pasa con esas familias? Y esta mañana se ha reunido el Comité de Gestión Social por la crisis del coronavirus. Por primera vez se suman a este órgano los representantes del tercer sector. Son las ONGs que están atendiendo las necesidades de esta crisis social. Óscar Herrera, presidencia del Gobierno, ¿qué han decidido en ese comité? Sí, el Gobierno ha anunciado que ante la emergencia social va a adelantar en 2 meses la convocatoria de las subvenciones anuales para las ONGs. De hecho, se va a publicar en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias. Serían 6,5 millones de euros para las entidades sociales que atienden la exclusión social y ayudan a colectivos vulnerables como las personas mayores o los inmigrantes. Esto significa un 51% más que lo que recibió el tercer sector el año pasado en 2019. Además, se va a inyectar una subvención directa de 340.000 euros a los bancos de alimentos. De esta manera se garantiza el acceso a la comida de las familias más desfavorecidas. Incrementar los fondos destinados a este tercer sector y además adelantar esas ayudas. Tenemos claro que el tercer sector es un brazo para la administración pública, por eso queremos dotarle de músculo. Nos hayan escuchado y hayan abierto caminos para poder oír nuestras reivindicaciones. Realmente en la reunión de hoy lo que nos han dicho es que nos van a trasladar un documento sobre el cual vamos a poder trabajar y hacer una serie de aportaciones.
El Parlamento ha aprobado por unanimidad la tramitación como proyecto de ley con carácter de urgencia el decreto sobre medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Son medidas para sostener el empleo y a los autónomos y pequeños empresarios. Son ayudas para los autónomos que han cesado su actividad, que contarán con un presupuesto de 11 millones de euros. Se trata de complementar la norma nacional del 70% sobre la base reguladora con un 30% adicional. Aunque el decreto fue aprobado por todos los grupos, los populares, nacionalistas y Grupo Mixto coincidieron en que estas medidas son escasas y llegan tarde. Medidas para sostener el empleo y específicamente para prestar ayuda o auxilio a el tipo de emprendedor que es casi la mitad del tejido empresarial canario, que es el autónomo, trabajador autónomo o empresario autónomo. ¿Dónde están las medidas para que en lugar de cerrar puedan permanecer abiertos los negocios? Citando a un compañero de Ciudadanos, ustedes, tal vez por una cuestión ideológica, están siempre más afanados en preparar los botes salvavidas que en evitar el naufragio económico. Pero es necesario darle luz verde a esos 11 millones de euros destinados a ayudar a los autónomos que no tienen ingresos debido al cierre de su actividad, o dar luz verde a que el área de Hacienda quede autorizada para hacer modificaciones de crédito presupuestario. Las medidas adoptadas a nivel estatal, como los ERTE, prohibir los despidos, ayudas a los autónomos, medidas para las hipotecas y para los alquileres, las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias, como el complemento para autónomos, para la vivienda, para el ingreso canario de emergencia, todas ellas están teniendo un objetivo, que es proteger y dar soporte al tejido productivo y social. Poder dar respuesta inmediata a las necesidades que van surgiendo, que a buen seguro no van a ser pocas. Razones, entendemos todas estas, que justifican sobradamente la imperiosa necesidad de su dictado y, por supuesto, su convalidación. Después de 7 semanas de confinamiento, 400.000 canarios en situación de no trabajar, de miles de autónomos y pymes que se han visto obligados a cesar en su actividad, 40.000, y de unos 90.000 autónomos que, intentando sobrevivir a duras penas, ustedes, el Gobierno de Canarias, de verdad que lo mejor que pueden ofrecer como medidas de choque y de urgencia sean estas exiguas medidas de este decreto ley. Este decreto ley contiene medidas positivas, pero nos preguntamos si son suficientes y si llegan a tiempo. Muchas comunidades autónomas nos llevan la delantera. Andalucía, 7 decretos ley. Valencia y Baleares, 3. Extremadura, 5. Una ayuda que, por cierto, no tienen en Andalucía, ya que tanto se ha mencionado, que se limita a dar 300 euros a los autónomos que mantienen su actividad, y olvida a los autónomos obligados a hacer su actividad, que es a lo que está dirigida esta medida concreta. Para evitar el freno absoluto de la actividad, el Cabildo de Tenerife impulsa un plan de choque con distintas medidas económicas. Cuéntanos, Isiar Pérez, ¿en qué consiste? Así es, un plan para activar Tenerife, así lo ha presentado esta mañana el presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín, un paquete de medidas que cuenta con un presupuesto que supera los 148 millones de euros que serán repartidos en 4 áreas. En primer lugar, nos encontramos con un área social, con ayuda sobre todo para aquellos hogares que se encuentren en situación de emergencia, también para ONG y en temas relacionados con la violencia de género. En el apartado del desarrollo socioeconómico se implementará un plan de empleo extraordinario para toda la isla. También se contemplan ayudas para el sector primario en materia de floricultura, ganadería, pesca y agricultura. En cuanto a las inversiones, el Cabildo ha destinado una partida de 87 millones de euros para sectores como la innovación y el desarrollo, también para la artesanía y la movilidad insular. En este paquete de medidas también se contempla la simplificación administrativa en aquellos procesos de gestión de trámites en los ayuntamientos. Un plan para activar Tenerife que, para llevarse a cabo, ha necesitado de la reconversión del presupuesto anterior. Una iniciativa que alcanza los 148.740.537 euros. Es un esfuerzo máximo por parte del Cabildo, intentando apuntalar los elementos básicos que dan estructura al estado del bienestar de Tenerife y a lo que entendemos que tienen que ser actuaciones que están destinadas a superar la crisis.
El calendario aproximado de desconfinamiento o desescalada es la noticia hoy en nuestro país, que se une a los que ya comenzaron esta fase desde hace tiempo, como es Alemania, Dinamarca o Austria. También Francia presenta su plan de vuelta a la normalidad. Roberto González, aunque con algunas diferencias, ¿no? Para empezar, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. En las formas, porque en Francia el primer ministro, Édouard Philippe, presenta su plan de desescalada en la Asamblea Francesa, el equivalente a nuestro Congreso de los Diputados, eso sí, con todos los apoyos garantizados para sacarlo adelante. Hay más diferencias, pero antes déjenme que le muestre esta portada de Liberación, el diario francés, que muestra gráficamente ese debate shakespeariano entre confinar o no desconfinar, o cómo hacerlo, con esos dos dibujos, con esas imágenes de un semáforo, sabiendo que si el número de contagios en Francia pasa de 3.000 diarios, ya ha anunciado el primer ministro que el plan se ralentizará. Por cierto, tampoco se van a reabrir los restaurantes y las terrazas y los bares a partir del 11 de mayo. Por lo menos en Francia no lo harán en esta primera fase de desescalada. Homenaje en Reino Unido y Estados Unidos a los sanitarios, con un minuto de silencio que recoge The Times y que se ha llevado a cabo en forma de duelo en todo el país por todos los sanitarios que han muerto víctimas de la pandemia. Y una advertencia: los enfermos más graves están siendo enviados a morir a su casa porque los hospitales del Reino Unido ya están saturados. Podría ser el Reino Unido, lo recoge The Times también, el país con más muertos por coronavirus de toda Europa. ¿Qué dice The Washington Post? Pues hace otro homenaje, pero con la imagen de una despedida, la de una niña, se llama Lea, despidiéndose de su madre que va a trabajar en un hospital. Sus padres, los dos, son empleados, son enfermeros en un hospital neoyorquino, y ella ve con miedo cómo se van cada día por si se contagian. Y tenemos otra imagen de New York Times en su edición internacional. Ya sabemos que este tipo de crisis sacan lo peor y lo mejor de nosotros, y en esta ocasión se refiere a lo primero. Vemos a una enfermera o a una médica siendo protegida por el ejército ante las amenazas de algunos vecinos en aquel país, en México, por considerarla vector de contagio. Una vergüenza, Pilar, de la que también tenemos ejemplo, lamentablemente, aquí en nuestro país. Así es, Roberto. Pues bueno, esa situación en general en todo el planeta. Ahora mismo unos países inician esa desescalada, otros afrontan una aceleración del coronavirus. Es el caso de Rusia, donde ya han superado a China en número de infectados. Este foco en Moscú puede desestabilizar los planes del gobierno de Pekín para recuperar la normalidad. Estamos en Harbin, en el extremo norte de China. En esta localidad de 10 millones de habitantes, desde hace 15 días, Pekín ha impuesto una cuarentena a todos los que llegan del exterior y ha bloqueado la salida a sus residentes. En el segundo hospital de Harbin se hacen dos controles, uno de temperatura a la entrada y otro en el interior con el móvil de cada persona. El objetivo es evitar que esta ciudad, que está pegada a Rusia, pueda convertirse en un nuevo epicentro del coronavirus. De hecho, este miércoles el portavoz de la Comisión Nacional de Salud de China confirmaba que el país va a reforzar sus fronteras después de detectar un pequeño repunte de contagios. No están mejor las cosas en el país vecino, en Rusia. Allí el epicentro está en Moscú, pero la aceleración del coronavirus ha desatado la preocupación en algunas de las ciudades con centrales nucleares. El director de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica ha confirmado en las últimas horas que el virus es una amenaza directa para las ciudades nucleares, con varios trabajadores contagiados. En Europa, mientras tanto, afrontan ya la desescalada. Francia no descarta retrasar los planes si los contagios no siguen una curva descendente. E Italia sigue con cautela su plan de desconfinamiento gradual, pendiente de posibles repuntes. Y hoy sigue siendo noticias alerta que lanzaban este lunes las autoridades británicas tras detectar un síndrome inflamatorio entre los niños que podría estar vinculado al coronavirus. Ayer el Centro de Coordinación de Alertas del Ministerio de Sanidad descartó la existencia de información que vincule ambas dolencias, y hoy se ha pronunciado el Servicio de Epidemiología de las Islas. El jefe del servicio, Amos García, hace un llamamiento a la calma. Que no estamos ante una situación de alerta sanitaria. Cuando se verifica una situación excepcional que requiere una actuación excepcional, lógicamente las autoridades sanitarias decretan una alerta sanitaria. En este caso estamos hablando de un proceso en el que se han dado muy pocos casos que están siendo objeto de estudio en determinados países. En Lanzarote los últimos test siguen dando buenas noticias porque, José María de Páez, una jornada más, la isla se levanta sin sumar positivos.
Exacto, ya van 4 en los que no se suma ningún caso. Por tanto, las cifras en Lanzarote son prácticamente idénticas a las de ayer. Es decir, hay 84 acumulados, 29 siguen siendo positivos, 6 de ellos están en el Hospital Dr. José Molina Rosa, 4 en la UMI y 2 en planta. Por cierto que ayer sí que constató en los 115 test que se hicieron que hay un nuevo recuperado. Por tanto, en Lanzarote ya hay 50 personas que han dejado atrás al coronavirus. Y en La Palma siguen activos una treintena de casos, aunque cada vez más los nuevos números, Magali Cáceres, invitan al optimismo. De las 182 PCR realizadas ayer, ninguna fue positivo, con lo que los datos de La Palma nos dejan 34 casos activos. 2 de ellos están hospitalizados en el Hospital General y 32 siguen controlados por hospitalización domiciliaria. De domicilio, precisamente, están sirviendo al menos 20 barcos que están amarrados en esta marina del puerto de Tasacorte. Aquí, viajeros solitarios, parejas o familias se han quedado confinados en el interior de sus barcos casi desde el principio de este estado de alarma. Nosotros hoy nos hemos acercado a conocer la realidad que se vive en el día a día en el interior de estos barcos que oscilan entre los 6 metros y los 14. Son alemanes, daneses, ingleses o franceses, pero cumplen el estado de alarma español, confinados en la marina del puerto de Tasacorte, en La Palma. Somos 4 en la familia, con 2 niños, que están estudiando ahora. Íbamos a Madeira y Azores y después regresaríamos a Francia. La cuarentena impidió que continuaran su viaje e incluso que hayan podido conocer la isla. Espera la fin del confinamiento para salir a la Francia. Para mí la isla de La Palma es una isla realmente bonita porque los gentes son simpáticos. No he podido conocer a la gente de La Palma. Aunque algunos dan gracias por cumplir aquí el confinamiento. Para mí no es difícil, porque como estábamos navegando, la mayoría del tiempo nos quedamos en el barco y entonces no es tan difícil. Son más de una treintena de turistas a quienes les ha tocado vivir unas vacaciones diferentes. En Fuerteventura, buenas noticias, los casos activos continúan bajando y de las últimas muestras analizadas, Edurne Rodríguez, todas han dado negativo. Sí, 7 días lleva la isla sin sumar nuevos contagios, por lo que la cifra de casos positivos se ha frenado en las 44 personas. Además, en las últimas horas, 3 de esas personas contagiadas han recibido el alta epidemiológica, lo que reduce el número de casos activos a una de las cifras más bajas desde que se iniciara este confinamiento. Tan solo 5 personas continúan con COVID-19, 2 de ellas ingresadas en el hospital de Fuerteventura. Y ajenos a estas buenas noticias, hay sectores que siguen trabajando, enfrentándose a una crisis económica sin precedentes. Es el caso del sector ganadero de la isla de Fuerteventura, que aseguran que su situación es insostenible y solicitan ayuda al Cabildo Insular. 62 ganaderías de Fuerteventura se han unido para reclamar soluciones urgentes. Tras 7 semanas de estado de alarma, su situación comienza a ser crítica. Están llenando las cámaras, hay ya grandes empresas que han empezado a decirles a los ganaderos que la recogida es cada 15 días, no semanalmente como se hacía antes. Otras queserías han bajado el precio de la leche. Recuerdan que el sector primario es fundamental para el autoabastecimiento de la población y piden ayuda al Cabildo. Queremos buscarle salida al producto. Tenemos un gran problema con la carne, al cierre de la hostelería, de restaurantes y demás de la isla. La Consejería Insular de Ganadería, por su parte, asegura que ya trabajan en estrategias para impulsar el sector y en el pago de las ayudas pendientes. Se están agilizando, se van a pagar más pronto que tarde, y otras medidas pues que estamos valorando, que estamos mirando desde el punto de vista jurídico, es el abaratamiento del agua para el profesional y también pues lo que hemos puesto en marcha es un mercado digital. El objetivo, que el sector caprino y el queso majorero, seña de identidad de la isla, superen también la crisis del coronavirus. Los profesionales veterinarios prestan un servicio esencial desde la entrada en vigor del estado de alarma. Han seguido trabajando, eso sí, a puerta cerrada. No a todos les ha ido igual.
Atienden principalmente urgencias y vacunaciones. Lo hacen con cita previa y respetando las medidas de seguridad con una sola persona en la sala de espera. En animales hospitalizados no se pueden venir a visitar, entonces hacemos un seguimiento telefónico. Ahora se están dando casos relacionados con este estado de alarma. Hemos tenido algún problema de piel porque el propietario ha lavado de forma excesiva las patas o ha usado productos inadecuados. También estrés en los perros porque los paseos son ahora más cortos y en los gatos porque sienten que están invadiendo su espacio. Pero hay remedios. Gincanas, juegos olfativos, intentar esconder juguetes. Los gatos intentar no invadir su espacio, no cogerlos en exceso. Son veterinarios que no han dejado de trabajar desde la entrada en vigor del estado de alarma, pero hay otros que han visto paralizada su actividad. Somos como aproximadamente un 30% de colegiados que nos dedicamos a la seguridad alimentaria. Y con el cierre de hoteles y restaurantes, el asesoramiento que prestan se ha paralizado. Pero mantenemos actividad en clientes que son industria, distribución y pequeño establecimiento, comercio minorista. Para garantizar la seguridad alimentaria. Esperamos que poco a poco se vayan levantando estas medidas de restricción del estado de alerta y podamos volver otra vez a prestar nuestros servicios. En Fuerteventura, una madre y su bebé se recuperan en el hospital después de que la mujer diera luz en alta mar tras ser rescatada de la patera en la que viajaba. Salvamento Marítimo localizaba a 10 millas de la costa majorera esa embarcación en la que viajaban 34 personas. La tripulación de Salvamar tuvo que asistir el parto durante la travesía. Los servicios de emergencias esperaban su llegada en el muelle de Puerto del Rosario. Llegado todos sanos y salvos, son en total 35 personas a bordo, de las cuales 5 mujeres, 29 varones y un bebé recién nacido, nació apenas hace unas horas en alta mar. Y otros asuntos, la Policía Nacional ha detenido a 5 personas por delitos de robo con violencia y detención ilegal. Los hechos ocurrieron en la zona de Llano del Moro, en Santa Cruz de Tenerife, cuando los 5 hombres detenidos, 2 de ellos con antecedentes, se apropiaron de 2 máquinas de asfaltado valoradas en 120.000 euros. Para conseguir su objetivo, emplearon extrema violencia con la víctima y para intentar que firmara un documento de cesión de material sustraído. 5 individuos le maniataron y fue agredido con extrema violencia por uno de ellos para obligarle a firmar un documento privado en el que reconocía una deuda de 15.000 euros y la cesión de 2 maquinarias de asfaltado valoradas en 120.000 euros. Tras las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, se procedió a la localización y detención de estas personas, además de recuperar la maquinaria denunciada. Ayer les contábamos que la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife localizaba, gracias al aviso de la hija del propietario, a 3 perros en aparente estado de abandono. Les advertimos que las imágenes que van a ver pueden herir su sensibilidad. Y se las vamos a mostrar porque después de varios días de los 3 animales, tan solo pudo sobrevivir uno de ellos. El perro se ha recuperado en el recinto comarcal de Vallecolino, en La Laguna, y según nos anuncia la protectora, pronto podrá ser adoptado. Este es el único que ha sobrevivido y, como podrán comprobar, está extremadamente delgado, con cicatrices de las heridas que le han producido las pulgas, y tenemos que recuperarlo, y en cuanto pasen unos días estará listo ya para que cualquier familia que lo quiera adoptar pueda hacerlo. Los funcionarios no tendrán que trabajar hasta los 67 años para jubilarse. Se trata de un nuevo bulo que ha circulado por las redes sociales y que ha sido desmentido por el Gobierno del Estado en la red social Twitter. Las instituciones piden que ante la proliferación de noticias falsas consultemos las fuentes oficiales. El Gobierno no va a obligar a los funcionarios y funcionarias a jubilarse a los 67 años en 2027 y tampoco va a suprimir la jubilación voluntaria en 2021. Se trata de una comunicación que ha circulado por las redes sociales y que, según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública de España, es mentira. El bulo, según el tuit del Ministerio, lo destapa el sindicato de los funcionarios. El uso de la vitamina C no ha demostrado ser adecuada para prevenir las infecciones respiratorias, incluyendo el nuevo coronavirus. La mejor manera de estar protegidos es tener una alimentación saludable y evitar el contacto con personas, manteniendo nuestra distancia y un buen lavado de manos. Ya lo han oído, la vitamina C
no cura el coronavirus. Ha estado circulando por WhatsApp el vídeo de una doctora, Isabel Bellostes, en el que atribuye a esta sustancia poderes curativos ante la COVID-19 y tenemos que decir que es mentira. Lo grave del asunto es que esta doctora ya había sido inhabilitada por el Colegio de Médicos de Madrid por afirmar que las vacunas infantiles provocaban autismo. No extiendas tampoco el virus de la falsedad. Lo vimos en las fiestas de San Marcos en el municipio tinerfeño de Tegueste y desde mañana lo veremos también en la capital. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrará las fiestas de mayo desde los balcones. Habrá concursos de ventanas y balcones engalanados, cruces de materiales reciclados y concurso de dibujos para los más pequeños. El sábado 2 de mayo los balcones también se prepararán para el baile de magos. Las trasladamos, las fiestas de mayo desde las calles, las trasladamos a las casas de los chicharreros y chicharreras y hemos puesto en marcha varias iniciativas como un concurso de pintura y dibujo, decorar los balcones con motivos tradicionales canarios o las típicas cruces recicladas del día 3 de mayo y además la iniciativa ciudadana de Santa Cruz se asoma a las fiestas de mayo donde tenemos un baile de magos particular. A los homenajes de cada tarde se suman muchas iniciativas que sirven para que todos los que están en casa pasen mejor estos días. Actividades, Gilberto y Sande, de todo tipo. Eso es, Pilar, para que en la medida de lo posible nos mantengamos ocupados, bien haciendo ejercicio, sacando nuestra parte más creativa o como vamos a ver, pues aportando nuestro granito de arena a los sanitarios. Solidaridad y colaboración pidió el Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo a sus vecinos para la fabricación de gorros y mascarillas destinadas al personal del Hospital Universitario de Canarias. Dicho y hecho, aquí tienen el resultado de una acción tan importante como lo es mantenernos en forma, ahora que tantas horas debemos estar en casa. Asociaciones como Amate o los monitores de Acude, en colaboración con el Ayuntamiento de Agaete, ofrecen estos ejercicios online. También el deporte nos anima a quedarnos en casa. Lo hace la familia deportiva del municipio de Arafo o el Real Club Victoria de Las Palmas de Gran Canaria a través de muchas caras conocidas de la isla. Hoy, más que nunca, quedarse en casa es una victoria. ¡Wow! Porque el movimiento nos ayuda y la danza es movimiento, es arte. Y en este Día Internacional de la Danza se celebra en todos los rincones, con mensajes como este del Ayuntamiento de Candelaria y los miembros de su escuela municipal. Televisión Canaria emite esta noche el documental 8 vidas detenidas por el confinamiento, cuando todo esto pase. Es un trabajo realizado por sus propios protagonistas, 8 canarios y canarias que reflexionan sobre este momento histórico, hecho con mucho sentimiento, con miedo, pero también con sueños. 8 personas, cada una con su historia, 8 vidas detenidas por el confinamiento, que nos introducen en una reflexión llena de humanidad ante estas circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo. Mi pareja, que es una de las protagonistas del reportaje, y yo hemos sido padres durante el confinamiento y se me ocurrió documentar cómo es ser padre en estos días tan extraños. Y después se me ocurrió que habría más gente con historias interesantes, más canarios y más canarias, que podrían aportar su visión del confinamiento y cómo les ha pausado la vida. Solo quiero que tú me des los besos y los abrazos. Ya no sé qué día vivo, no sé qué día es hoy, ni cuántos días llevo de cuarentena. El reportaje es una mezcla novedosa entre imágenes grabadas por teléfonos móviles, entrevistas en videollamada y filmaciones hechas en calidad cine absolutamente espectaculares de nuestras calles desiertas, y el resultado, pues bueno, una reflexión sobre la fragilidad de nuestros planes y nuestros sueños. Son Joana, Marcos, Javier, Marga, Michelle, Llurena, Rosario y la pareja formada por Aret y Geray, canarios y canarias que han visto cómo sus proyectos vitales, sus relaciones, sus sueños quedaban en suspenso. Ninguno de ellos estaba preparado para vivirlo, pero sí lo están para contarlo. Hoy se celebra el Día Internacional de la Danza y por ese motivo esta noche Televisión Canaria estrena el programa Cuando el bosque avance. Se trata de una co-creación cinematográfica en la que se muestra cómo en tiempos de confinamiento la naturaleza cobra su espacio. Las calles se abren al canto y los delfines se acercan a la costa. La cita, como decimos esta noche en Televisión Canaria, a partir de las 11:15. Posteriormente se emitirá el documental Arte en el exilio, con la vida del bailarín afincado en Canarias, Yelu Barbu.
y nos presenta una pieza con un proceso creativo de dramaturgia. Pues con motivo de este Día Internacional de la Danza, los profesionales que se dedican a este arte lo están celebrando de la mejor manera que saben, bailando. La dirección del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, Más Danza, ha querido compartir un vídeo en el que bailarines expresan sus emociones en estos tiempos. Bailan cuando todo está bien y cuando cunde el caos y el desorden. Entregan su cuerpo y sus emociones de una manera sincera y honesta. Para la compañía de baile Natalia Medina, la danza es fuerza en movimiento, valentía para afrontar cualquier situación. Y a pesar de la incertidumbre y de los tiempos que corren, quiero compartir y celebrar con ustedes el Día Internacional de la Danza como sabemos hacerlo. La situación de la danza en nuestra comunidad es y sigue siendo precaria. Dos de los pilares fundamentales de nuestra sociedad es la cultura y la educación y siempre se trabajan de forma paralela. Creo que es importante trabajarlos de forma transversal y que dentro de los centros de enseñanza primaria y secundaria se pudieran impartir la asignatura de danza. Para sellar así un futuro digno para la danza y para ellos, que seguirán en movimiento, reinventándose y girando al ritmo de este mundo. Y sorprendente imagen la que nos regala este rebaño de ovejas que campan a sus anchas por los alrededores de un centro comercial en Tamaraceite, en la capital Gran Canaria. De nuevo se repite la imagen de animales en espacios urbanos. Y de animales que caminan libremente por la ciudad pasamos a otro que necesita ayuda del ser humano. Se trata de esta tortuga que quedó atrapada en unas redes de pesca que le impedían nadar con normalidad. Un vecino la encontró en la playa de Patalavaca, en el sur de Gran Canaria, y no dudó en tirarse al agua para salvarla. Fue liberada y pudo regresar al mar. Y vamos a ver el amanecer en el sureste de Gran Canaria. Concretamente nos vamos a ir hasta Arinaga, en Agüimes. Ahí vemos con estas imágenes grabadas por Gloria Torres y Benearo Campos cómo poco a poco sale el sol. Y en este otro caso vemos el norte de Tenerife, en Puerto de la Cruz, momentos antes de amanecer de este miércoles, unas imágenes grabadas por nuestro compañero Roberto Díaz. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con los deportes.